Comienzo. Hola Gaby, ¿estás cansadita después de la gym? Bueno chicas, no la saludo más y empiezo la lectura. Capítulo 100. Un viaje a la costa. Gerald Ford consideró prudente ausentarse durante un tiempo de los lugares que solía frecuentar y se marchó a Edenton, con la excusa de llevar a su anciana madre a visitar a su todavía más anciana hermana. Había disfrutado del largo viaje a pesar de las quejas de su madre sobre las nubes de polvo que levantaba otro carruaje que los precedía. Se había resistido a apartar la mirada del otro carruaje, un vehículo pequeño y con buenos amortiguadores, cuyas ventanas estaban herméticamente cerradas y cubiertas con gruesas cortinas. Pero él siempre había sido un hijo devoto y a la siguiente parada fue a hablar con el conductor. El otro carruaje accedió a quedarse un poco atrás y lo siguió a una distancia prudente. —¿Qué estás mirando, Gerald? —exigió saber su madre, alzando la mirada que había estado centrada en su broche favorito de color granate. —Esta es la tercera vez que miras por la ventana. —Nada, madre —contestó él, inspirando profundamente—. Solo disfruto del día. Hace un tiempo perfecto, ¿no crees? La señora Forbes hizo un gesto de desdén, pero accedió a ponerse las gafas en la nariz y se inclinó para mirar. —Sí, es bastante bueno —admitió dudosa—, pero hace calor. Y tanta humedad que, si escurrieras tu camisa, podrías llenar varios cubos. —No te preocupes, Alain —dijo él, palmeándole el hombro cubierto de tela negra. Llegaremos a Edenton de un momento a otro. Allí hará más fresco, y dicen que no hay nada como la brisa marina para coger color en las mejillas. Este fue cortito. Capítulo 101. Guardia nocturna. Edenton. La casa del reverendo Macmillan daba al mar, lo que era una bendición en aquel clima caluroso y húmedo. La brisa que procedía del mar al atardecer lo barría todo: el calor, el humo del hogar y los mosquitos. Los hombres se sentaron en el gran porche después de cenar, fumando sus pipas y disfrutando del fresco. Pero el disfrute de Roger quedaba alterado por la consecuencia culpable de que la esposa del reverendo Macmillan y sus 3 hijas estuvieran sudando a mares, fregando los platos, ordenando, barriendo los suelos, hirviendo los huesos de jamón que habían sobrado de la cena con lentejas para la sopa del día siguiente, acostando a los niños y, en términos generales, deslomándose como esclavas en los asfixiantes confines de la casa. En su propia casa se habría sentido obligado a colaborar con esas tareas, o en caso contrario se enfrentaría con la ira de Brianna. Aquí una oferta semejante habría sido recibida con incredulidad y una impresión de asombro, seguida de una profunda sospecha. Así que permaneció sentado plácidamente en la fresca brisa del anochecer, observando los barcos pesqueros que atravesaban el agua del estrecho y tomando algo que pasaba por café, inmerso en una agradable conversación masculina. Se le ocurrió que de vez en cuando había que reconocer la parte positiva del modelo dieciochesco de los roles de género. Hablaban de las noticias procedentes del sur, la huida del gobernador Martin de New Bern y el incendio del fuerte Johnston. El clima político de Edenton era fuertemente pro-High y el grupo era, en gran medida, sacerdotal. El reverendo Dr. McCorkle, su secretario Warren Lee, el reverendo J. Macmillan, el reverendo Patrick Dugan y 4 solicitantes que esperaban ser ordenados además de Roger. Pero aún había desacuerdos políticos que fluían bajo la superficie cordial de la conversación. Por su parte, Roger decía poco. No deseaba ofender la hospitalidad de Macmillan sumando sus argumentos a alguna de las posiciones. Además, algo en su interior deseaba calma para reflexionar sobre el día siguiente.
Pero en ese momento la conversación tomó un nuevo giro, y él estaba absorto y prestando mucha atención. El Congreso Continental se había reunido 2 meses antes, y al general Washington le habían concedido el mando del Ejército Continental. Warren Lee había estado en Boston justo después y estaba proporcionando al grupo un vívido relato de la batalla de Breed Hill que él había presenciado. El general Putnam trajo carros llenos de tierra y maleza al istmo de la península de Charlestown. ¿Ha dicho usted que la conocía, señor?, preguntó volviéndose cortésmente hacia Roger. Bueno, el coronel Prescott ya estaba allí, con 2 compañías de milicianos de Massachusetts y partes de la otra de Connecticut. Serían tal vez unos 1000 hombres en total. Y oh, por Dios, los campamentos apestaban. Su suave acento sureño, Lee era de Virginia, delató un ligero toque de diversión que se desvaneció cuando continuó con el relato. El general Ward había dado órdenes de que se fortificara una colina, Bunker Hill, la llaman, por el viejo reducto que hay en la cima, pero el coronel Prescott subió y no le gustó demasiado su aspecto. Iba acompañado del señor Gridley, un ingeniero, de modo que dejaron allí un destacamento y se dirigieron a Breed Hill, que consideraron mejor para su propósito puesto que se encuentra más cerca del puerto. Recuerden que todo esto ocurre por la noche. Yo estaba con una de las compañías de Massachusetts y marchamos a buen ritmo. Luego nos pasamos toda la noche, entre la medianoche y el amanecer, cavando trincheras y erigiendo murallas de casi 2 metros de altura en torno al perímetro. Cuando amaneció, nos ocultamos detrás de nuestras fortificaciones, justo a tiempo, porque apareció un buque británico en el puerto. Dicen que era el Lovely, que abrió fuego apenas salió el sol. Parecía bastante bonito, pues aún había bruma y el cañón la iluminó con destellos rojos. Pero no causó ningún daño. La mayoría de los proyectiles cayeron antes de llegar al puerto, aunque sí vi algunos que colisionaron en un buque ballenero que se incendió como si fuera un montón de maderas secas. Los miembros de la tripulación saltaron al agua como pulgas cuando el Lovely comenzó a disparar. Desde donde yo me encontraba pude ver cómo corrían arriba y abajo en el muelle sacudiendo los puños. Entonces el Lovely disparó de nuevo y todos se echaron al suelo o corrieron como conejos. La luz ya casi se había desvanecido y el joven rostro de Lee se había vuelto invisible en las sombras, pero la diversión de su voz provocó un murmullo de risas entre el resto de los hombres. Se produjeron más disparos procedentes de una pequeña batería en Cophill, y 1 o 2 de los otros barcos lanzaron algunos cañonazos, pero cuando vieron que con ello no lograban nada, cesaron. Luego vinieron algunos hombres de New Hampshire para sumarse a nosotros, lo que fue muy alentador, pero el general Putnam mandó a una buena cantidad de hombres de regreso para que trabajaran en la fortificación de Bunker, y los que habían acabado de llegar de New Hampshire tuvieron que inclinarse mucho a la izquierda, donde no tenían ninguna protección, excepto unas vallas de alambre rellenas con hierba cortada. Al verlos allí abajo, caballeros, me alegré de disponer un sólido terraplén de 1,5 metros delante de mí. Ni cortas ni perezosas, las tropas británicas habían cruzado el río Charles bajo el sol del mediodía, con los buques de guerra detrás de ellos y las baterías en la orilla que los cubrían con sus disparos. Nosotros no devolvimos el fuego, desde luego. No teníamos cañones, dijo Lee, encogiendo mucho los hombros. Roger, que escuchaba con gran atención, no pudo evitar hacer una pregunta en ese momento. ¿Es cierto que el coronel Stark dijo, no disparéis hasta que les veáis el blanco de los ojos? ¿Hasta que le veáis el blanco de los ojos? Lee tosió discretamente. Bueno, señor, no podría asegurar que nadie dijera eso. Yo no lo oí, desde luego, aunque sí oí a un coronel que gritó,
Si algún necio hijo de puta malgasta su munición antes de que estos bastardos estén lo bastante cerca como para matarlos, le voy a meter la culata de su mosquete por el culo. O sea, el grupo estalló en una carcajada. No obstante, una pregunta de la señora Macmillan, que había salido a ofrecerles un refrigerio respecto al motivo de su alegría, hizo que callaran todos de inmediato y escucharan el resto del relato de Lee, adoptando una apariencia de sobria atención. Bueno, entonces vinieron, y debo decir que su imagen era imponente. Tenían varios regimientos, todos de distintos colores, fusileros y granaderos, infantes de la Marina Real y una buena cantidad de infantería ligera. Todos cubrieron el terreno como una multitud de hormigas e igual de feroces. Por mi parte, no puedo decir que me comportara con gran valentía, caballeros, pero los que estaban a mi alrededor fueron muy audaces. Dejamos que llegaran, y las primeras filas no estaban a más de 3 metros cuando nuestra andanada los atravesó. Se recuperaron, regresaron y los atravesamos de nuevo. Cayeron como moscas, y los oficiales. Había un gran número de oficiales que iban a caballo, ¿sabe? Yo disparé a uno, se desplomó a un lado, pero no cayó al suelo. Su caballo se lo llevó. Aunque se balanceaba un poco, con la cabeza floja, no cayó. La voz de Lee había perdido un poco de brío, y Roger vio cómo la corpulenta silueta del reverendo McCorkle se inclinaba hacia su secretario y le tocaba el hombro. Volvieron a reagruparse y regresaron, y a nosotros casi no nos quedaba munición. Avanzaron sobre el terraplén y las vallas, con las bayonetas caladas. Roger estaba sentado en la escalera del Porsche y Lee se hallaba más arriba, a unos metros de distancia, pero pudo oír cómo el joven tragaba saliva. Retrocedimos. Así es como lo llaman. En realidad echamos a correr, y ellos también. Volvió a tragar saliva. Una bayoneta hace un ruido terrible cuando se clava en un hombre, simplemente terrible. A pesar de que no puedo describirlo de la manera correcta, lo cierto es que lo oí, y más de una vez. Aquel día muchos atravesaron varios cuerpos, los ensartaban y luego tiraban de la hoja y los dejaban agonizando en el suelo, sacudiéndose como si fueran peces. Roger había visto y manejado en diversas ocasiones bayonetas del siglo XVIII, una hoja triangular de 43 centímetros, pesada y brutal, con un surco para la sangre a un lado. De repente pensó en la cicatriz arrugada en el muslo de Jane Fraser y se puso de pie. Murmurando una breve excusa, salió del Porsche y caminó hacia la costa, deteniéndose un instante para quitarse los zapatos y las medias. La marea estaba bajando. Sus pies descalzos notaban que la arena y los guijarros estaban mojados y fríos. La brisa agitada agitaba débilmente las hojas de las palmeras que se encontraban a su espalda, y un grupo de pelícanos volaba cerca de la orilla, solemne frente a los últimos rayos del sol. Caminó un poco hacia el rompiente, y unas pequeñas olas tiraron de sus pies, llevándose la arena que pisaba, y haciendo que se balanceara y cambiara de posición para mantener el equilibrio. A lo lejos, en el agua del estrecho de Albermale, pudo ver luces. Barcos pesqueros con pequeñas hogueras construidas en cajas de arena a bordo para encender las antorchas que los pescadores balanceaban a un lado. Parecía que flotaban en el aire, moviéndose de un lado a otro, y su reflejo en el agua parpadeaba lentamente como si se tratara de luciérnagas. Las estrellas comenzaban a aparecer. Se quedó de pie, mirando hacia arriba, intentando vaciar la mente y el corazón y abrirse al amor a Dios, y abrirse al amor de Dios. Mañana sería ministro. Será sacerdote para siempre, decía el servicio de ordenación citando la Biblia, en la orden de Melquisedec. ¿Tienes miedo?, le había preguntado Brianna cuando se lo dijo. Sí, respondió en voz baja pero audible.
Se quedó inmóvil hasta que la marea lo abandonó y luego la siguió, internándose en el agua, deseando el rítmico roce de las olas. ¿Lo harás de todas maneras? Sí, volvió a decir, en una voz todavía más leve. No tenía ni idea de qué era a lo que estaba accediendo, pero en cualquier caso dijo que sí. Tras él, en la playa, la brisa hacía que cada cierto tiempo oyera risas y unas cuantas palabras provenientes del Porsche del reverendo Macmillan, de modo que ya habían dejado de hablar de la guerra y la muerte. ¿Alguno de ellos habría matado alguna vez a un hombre? Lee, quizá. ¿El reverendo doctor McCorkle? Roger resopló ante ese pensamiento, pero no lo descartó. Se volvió y caminó un poco más, hasta que los únicos sonidos fueron los de las olas y el viento procedente del agua. Examen de conciencia. Eso era lo que solían hacer los escuderos, pensó, sonriendo irónicamente al recordarlo. La noche antes de convertirse en caballero, el joven guardaba vigilia en una iglesia o una capilla, viendo pasar la noche, tan solo iluminado por el resplandor de una lámpara del santuario en oración. ¿Para qué?, se preguntó. ¿Pureza mental, determinación, coraje o quizá perdón? Él no había tenido intención de matar a Randall Lillington. Aquello había sido casi un accidente, y lo que no había sido en defensa propia. Pero él había estado cazando en ese momento. Había ido en busca de Stephen Bonnet con el propósito de matarlo a sangre fría. Y a Harley Bubble todavía podía ver el brillo en los ojos del ladrón de ladrones, sentir en los huesos de su propio brazo el eco del golpe y el sonido del cráneo al partirse. En ese caso, sí había tenido intención de hacerlo. Podría haber parado, pero no lo hizo. Al día siguiente juraría ante Dios que creía en la doctrina de la predestinación, que había sido destinado a hacer lo que había hecho. Tal vez no lo crea tanto, pensó con un atisbo de duda. Pero es posible que sí. Por Dios, perdón, se disculpó mentalmente. ¿Puedo ser un ministro adecuado con todas estas dudas? Creo que todos las tienen, pero si yo tengo demasiadas, tal vez sería mejor que me lo hiciera saber antes de que sea demasiado tarde. Los pies se le habían entumecido y el cielo ardía en una gloria de estrellas, gruesas en el terciopelo negro de la noche. Cerca, entre los guijarros, oyó un crujido de pasos. Era Warren Lee, alto y desgarbado a la luz de las estrellas, el secretario del reverendo doctor McCorkle y ex miliciano. Me apetecía tomar un poco el aire, dijo Lee con una voz apenas audible con el susurro del mar. Sí, bueno, hay mucho y es gratis, contestó Roger, tan amablemente como pudo. Lee soltó una breve risa a modo de respuesta, pero no parecía muy dispuesto a hablar. Permanecieron allí un tiempo, contemplando los barcos de pesca. Luego, en un consenso tácito, regresaron. La casa estaba oscura y el Porsche desierto. Una vela solitaria estaba encendida en la ventana iluminando el camino. Aquel oficial al que disparé, le espetó Lee de pronto, rezo por él todas las noches. Luego guardó silencio avergonzado. Roger respiró lenta y profundamente, sintiendo el tirón de su propio corazón. ¿Alguna vez había rezado por Lillington o por Bubble? Yo también lo haré, dijo. Gracias, replicó Lee, en voz muy baja, y juntos recorrieron el camino desde la playa, se detuvieron para recoger los zapatos y regresaron caminando descalzos, con la arena secándose en los pies. Se sentaron en los escalones para limpiárselos antes de entrar, y la puerta detrás de ellos se abrió. —¿Señor Mackenzie? —preguntó el reverendo Macmillan, y algo en su voz hizo que Roger se pusiera de pie de repente, con el corazón latiéndole a toda velocidad.
Tiene usted una visita. Vio la alta silueta detrás de Macmillan y lo supo, incluso antes de que apareciera el rostro pálido y feroz de Jane Fraser, con los ojos negros a la luz de la vela. Se ha llevado a Brianna, dijo Jamie sin preámbulos. Ven conmigo. Fin del capítulo 101, vamos por el 102. Capítulo 102, Anémone. Más arriba, unos pies se arrastraban hacia un lado y hacia otro, y ella pudo oír voces, aunque la mayoría de las palabras estaban demasiado amortiguadas como para distinguirlas. Oyó un coro de gritos joviales en el lado más cercano a la orilla y cordiales chillidos femeninos como respuesta. El camarote tenía una ventana amplia detrás del cafre. Se preguntó si en un barco también se llamaba ventana o si tenía algún tipo de nombre náutico. Inclinada siguiendo el ángulo de la popa. Estaba constituida por pequeños y gruesos cristales entre soportes de plomo. No existía ninguna posibilidad de escapar por allí, pero sí le ofrecía aire y tal vez información sobre su paradero. Reprimiendo una punzada de asco, trepó por encima de las sábanas manchadas y arrugadas de la cama. Se acercó a la ventana y sacó la cara por uno de los paneles abiertos, respirando profundamente para disipar el olor del camarote, aunque el del puerto no era mucho mejor, cargado, como estaba, del tufo de pescados muertos, aguas residuales y arcilla. Pudo vislumbrar un pequeño muelle con figuras moviéndose sobre él. En la orilla había una fogata, en las afueras de un edificio bajo y blanqueado, con una cubierta construida con hojas de palmera. Estaba demasiado oscuro para ver qué había más allá del edificio. Pensó que como mínimo debía de haber un pequeño pueblo, a juzgar por el bullicio de la gente del muelle. Al otro lado de la puerta del camarote oyó voces que se acercaban. «Me reuniré con él en Ocracoke cuando haya luna nueva», dijo uno, a lo que el otro respondió algo con un balbuceo indistinguible antes de que la puerta se abriera de golpe. «¿Quieres sumarte a la fiesta, cariño? ¿O has empezado sin mí?» Brianna se dio la vuelta con el corazón martilleando en la garganta. Stephen Bonnet estaba en la puerta del camarote con una botella en la mano y una ligera sonrisa en el rostro. Ella tomó un profundo aliento para atenuar la impresión y casi se atragantó por el rancio hedor a sexo que ascendía de las sábanas que se encontraban bajo sus rodillas. Bajó de la cama sin prestar atención a su ropa y notó un rasgón en la cintura cuando su pierna quedó atrapada en la falda. «¿Dónde estamos?», preguntó. Su voz sonaba estridente e incluso a ella le pareció temerosa. «En el Anémone», contestó él con paciencia sin dejar de sonreír. «Sabes que no me refiero a eso». El cuello de su vestido y su enagua se habían desgarrado durante la pelea, cuando los hombres la bajaron del caballo y la mayor parte de uno de sus pechos había quedado al descubierto. Levantó una mano, volviendo a poner la tela en su lugar. Lo sé. Él puso la botella sobre el escritorio y extendió la mano para deshacer el nudo del pañuelo que llevaba en el cuello. Así está mejor. Bonnet se frotó la oscura línea roja que tenía en la garganta, y ella tuvo una repentina y penetrante visión de la garganta de Roger, con su cicatriz irregular. «¿Quieres saber cómo se llama este pueblo?», dijo ella con una voz más grave y taladrándolo con la mirada. No esperaba que lo que funcionaba con los arrendatarios de su padre funcionara con él, pero adoptar un aire de autoridad le ayudó a calmarse un poco. «Bueno, ese es un deseo fácil de cumplir, por supuesto», hizo un gesto despreocupado hacia la costa. «Roanoke». Se quitó el abrigo y lo arrojó descuidadamente sobre un taburete. El lino de su camisa estaba arrugado y colgaba húmedo sobre su pecho y sus hombros. «Será mejor que te quites el vestido, querida, hace calor». Buscó las cintas que ataban su camisa y ella se apartó con brusquedad de la cama.
recorriendo el camarote con la mirada buscando algo en las sombras que pudiera usar como arma. El taburete, la lámpara, el cuaderno de bitácora, una botella, ahí estaba. Un pedazo de madera entre la basura que estaba sobre el escritorio, en el extremo romo de un punzón. Él frunció el ceño con la atención fija durante un instante en un nudo de la cinta. Ella dio 2 grandes pasos y cogió el punzón, arrancándolo del escritorio en una lluvia de basura y retazos que crearon un gran estrépito. ¡Atrás! Blandió la improvisada arma como un bate de béisbol, cogiéndola con ambas manos. El sudor le descendía por el hueco de la espalda, pero sentía las manos frías y su rostro alternaba entre el frío y el calor, mientras olas de calor y terror le recorrían la piel. Bonnet la miró, como si se hubiera vuelto loca. ¿Qué pretendes hacer con eso, mujer? Dejó la camisa y dio un paso hacia ella. Brianna retrocedió y levantó el palo. «¡No me toques, cabrón hijo de puta!». Él la contempló con sus ojos de color verde pálido, muy abiertos y sin parpadear, con una sonrisa pequeña y extraña. Sin dejar de sonreír, dio otro paso hacia ella, luego otro, y el miedo se evaporó para convertirse en un arrebato de ira. Ella encogió los hombros y los levantó listas para atacar. «Hablo en serio, atrás o te mato. Sabré quién es el padre de este bebé si muero por él». Él había levantado una mano como si fuera a coger el garrote y arrancárselo, pero al oírla se detuvo de repente. «¿Bebé? ¿Estás embarazada?». Ella tragó saliva. Seguía costándole respirar. La sangre le golpeaba en las orejas y la madera lisa resbalaba en sus sudorosas palmas. Apretó un poco más el palo, tratando de mantener viva la ira, pero ya estaba desapareciendo. «Sí, creo que sí. Lo sabré con seguridad dentro de 2 semanas». Él levantó sus cejas de color arena. Con un leve gruñido dio un paso atrás y la examinó con interés. Poco a poco sus ojos se desplazaron por el cuerpo de ella para detenerse en el pecho desnudo. La repentina llamarada de la ira iba cesando, dejando a Brianna jadeante y vacía. Siguió sosteniendo el punzón, pero le temblaron las muñecas y lo bajó. «Así que, ya ves, así están las cosas». Él se inclinó hacia adelante y extendió la mano, pero ya sin ninguna intención lasciva. Alarmada, ella se quedó un instante congelada, y él sopesó el pecho con una mano, masajeándolo reflexivamente, como si fuera un pomelo que pensara comprar en el mercado. Ella sofocó un grito y le asestó un golpe con el palo, que sostenía con una sola mano, pero ya había perdido el impulso anterior y el golpe rebotó en el hombro de él, haciendo que tan solo se balanceara. Él soltó un gruñido y se echó hacia atrás frotándose el hombro. «Podría ser, pues», frunció el ceño y tiró de la parte delantera de sus pantalones, acomodándose las partes sin la más mínima vergüenza. «Supongo que es una suerte que estemos en el puerto». Brianna no entendió el significado de ese comentario, pero no le importó. Al parecer, él había cambiado de idea al escucharla, y la sensación de alivio que eso le causó hizo que sus rodillas se aflojaran y que su piel se empapara de sudor. Se sentó con brusquedad sobre el taburete y el palo cayó al suelo junto a ella. Bonnet había asomado la cabeza hacia el pasillo y estaba llamando a gritos a alguien llamado Orden. Ese tal Orden no entró en el camarote, pero una voz balbuceó una pregunta desde el exterior. «Tráeme una puta del muelle», dijo Bonnet, con el tono despreocupado de alguien que pide una pinta de cerveza amarga. «Debe ser limpia y bastante joven». Luego cerró la puerta y se volvió hacia la mesa, rebuscando entre la basura hasta que descubrió una taza de peltre. Se sirvió y dio cuenta de la mitad de un solo trago. Luego, al advertir de forma tardía que ella seguía allí, le ofreció la botella con un vago de invitación. Brianna negó con la cabeza, sin decir ni una palabra.
Una débil esperanza había surgido en el fondo de su mente. A él le quedaba algún ligero rastro de galantería o, como mínimo, de decencia. Había regresado al almacén en llamas para rescatarla y le había entregado la piedra porque suponía que el hijo era suyo. Ahora había desistido de sus intenciones al oír que estaba embarazada de nuevo. Entonces había una posibilidad de que él la soltara, en especial si no tenía ningún propósito inmediato que ella pudiera satisfacer. «¿De modo que no me deseas?», preguntó ella arrastrando los pies, lista para dar un salto y salir corriendo apenas se abriera la puerta para dejar pasar a su sustituta. Esperaba poder correr, las rodillas aún le temblaban por la reacción. Bonnet la miró sorprendido. «Ya te abrí el chumino una vez, cariño», dijo y sonrió. «Recuerdo el bello pelirrojo, una visión adorable, desde luego. Pero aparte de eso, no fue una experiencia tan memorable como para que no pueda esperar para repetirla. Todo a su debido tiempo, querida, todo a su debido tiempo». Le dio una palmadita distraída bajo el mentón y siguió tomando su bebida. «Pero por ahora Leroy necesita galopar un poco». «¿Por qué estoy aquí?», preguntó ella. Distraído, él volvió a tirarse de la bragueta, bastante inconsciente de su presencia. «¿Que por qué estás aquí? Caramba, porque un caballero me pagó para que te llevara a la ciudad de Londres, querida». «¿No lo sabías?». Ella se sintió como si alguien le hubiera golpeado en el estómago y se sentó en la cama, cruzando los brazos sobre su vientre con un gesto protector. «¿Qué caballero? Y por el amor de Dios, ¿por qué?». Él reflexionó un momento, pero al parecer llegó a la conclusión de que no había razones para no decírselo. «Un hombre llamado Forbes», declaró, y apuró el resto de la taza. «¿Lo conoces, verdad?». «Desde luego que lo conozco», contestó ella, debatiéndose entre la sorpresa y la furia. «Ese maldito hijo de puta». De modo que eran hombres de Forbes, aquellos bandidos que enmascarados que habían hecho que ella y Josh se detuvieran. Los habían sacado a rastras de sus caballos y metido a ambos en un carruaje herméticamente cerrado en el que habían viajado días enteros por caminos desconocidos hasta que llegaron a la costa y los sacaron, desaliñados y apestosos, para después subirlos al barco por la fuerza. «¿Dónde está Joshua?», preguntó con brusquedad. «El joven negro que estaba conmigo». «¿Estaba?». Bonnet parecía intrigado. «Si lo trajeron a bordo, supongo que debieron de meterlo en la bodega con el resto del cargamento. Como un beneficio adicional, diría yo», añadió con una carcajada. Su furia contra Forbes estaba teñida del alivio que había sentido al descubrir que él estaba detrás de su secuestro. Forbes podía ser un asqueroso gusano sinvergüenza y traidor, pero no tendría intención de asesinarla. Pero la carcajada de Stephen Bonnet provocó que un escalofrío la recorriera y de repente se sintió mareada. «¿Qué quieres decir con beneficio adicional?». Bonnet se rascó la mejilla y sus ojos la recorrieron con aprobación. «Bueno, según dijo, el señor Forbes solo quería quitarte de en medio. ¿Qué le has hecho a ese hombre, querida?». «Pero ya ha pagado tu billete y tengo la impresión de que no le interesa mucho dónde acabes». «¿Dónde acabe?». Hasta el momento tenía la boca seca, pero de pronto empezó a llenarse de saliva y tuvo que tragar una y otra vez. «Bueno, después de todo, ¿para qué molestarme en llevarte hasta Londres, donde no le servirías de nada a nadie, querida? Además, en Londres llueve mucho, estoy seguro de que no te gustaría». Antes de que ella pudiera recuperar el aliento para hacer más preguntas, la puerta se abrió. Entró una joven y a continuación alguien la cerró detrás de ella. Tal vez tendría unos 20 años, aunque le faltaba una muela, algo que era evidente cuando sonreía. Era regordeta y poco atractiva, de cabello castaño y limpia, según los estándares locales, aunque el olor de su sudor, unido al de una colonia barata que acababa de ponerse, flotó por el camarote, y Brianna tuvo de nuevo ganas de vomitar. «Hola, Stephen»,
dijo la recién llegada, poniéndose en puntillas para besar la mejilla de Bonnet. Dame un trago para empezar, ¿vale? Bonnet la cogió, le dio un beso profundo y prolongado, después la soltó y buscó la botella. Irguiéndose de nuevo, miró a Brianna con un distante interés profesional. Luego volvió a mirar a Bonnet y se rascó el cuello. ¿Nos tendrás a las dos, Stephen? ¿O tengo que empezar solo con ella? Será una libra extra en cualquier caso. Bonnet no se molestó en contestar, sino que le encajó la botella en la mano. Le quitó el pañuelo que escondía la curva de sus pesados pechos y comenzó a desabrocharse la bragueta de inmediato. Dejó caer los pantalones al suelo y sin más cogió a la mujer de las caderas y la apretó contra la puerta. Tragando de la botella que tenía en una mano, la joven agarró sus faldas con la otra y apartó la falda y la enagua con un movimiento experto que la desnudó hasta la cintura. Brianna pudo atisbar unos muslos robustos y una franja de vello oscuro, antes de que los taparan las nalgas de Bonnet, cubiertas de un vello rubio y tensas por el esfuerzo. Volvió la cabeza con las mejillas ruborizadas, pero una morbosa fascinación la obligó a volver a mirar. La puta estaba de pie, se sostenía en los dedos de los pies, agachándose ligeramente para acomodarse a él, mirando con placidez por encima de su hombro, mientras él empujaba y gruñía. Con una mano seguía sosteniendo la botella, con la otra acariciaba los hombros de Bonnet de una manera estudiada. Se dio cuenta de que Brianna estaba mirándola y le guiñó un ojo sin dejar de decir: oh, sí, qué rico, amor, qué rico, al oído de su cliente. Experta, ¿no? Una actriz de primera. La puerta del camarote temblaba con cada embestida del trasero de la prostituta y Brianna oyó risas en el pasillo, tanto masculinas como femeninas. Era evidente que Orden había llevado bastantes putas para satisfacer al resto de la tripulación. Bonnet empujó y gruñó durante 1 o 2 minutos. Luego soltó un fuerte gemido y sus movimientos se volvieron bruscos y descoordinados. La puta lo ayudó, poniéndole una mano en las nalgas y apretando con fuerza. Luego el cuerpo de él se relajó y se apoyó pesadamente contra el de ella. La joven lo soportó un instante, palmeándole la espalda con distracción, como una madre que ayuda a eructar a su bebé, y lo apartó de un empujón. La cara y el cuello de Bonnet habían adquirido un tono rojo oscuro y respiraba con dificultad. Perdón. Le hizo un gesto a la puta y se agachó para recoger sus pantalones. Se puso de pie e hizo un gesto hacia el escritorio. Búscate la paga tú misma, querida, pero devuélveme la botella, ¿de acuerdo? La puta frunció un poco los labios, pero dio un último y largo trago al aguardiente y le entregó la botella a la que apenas le quedaba un cuarto de su contenido. Sacó un paño del bolso que llevaba en la cintura y se lo metió entre los muslos. Se bajó las faldas y cruzó con afectación hacia el escritorio, examinando con cuidado la basura en busca de monedas dispersas, que cogió con 2 dedos para dejarlas caer una a una en su bolsillo. Bonnet ya había vuelto a vestirse, salió sin mirar a ninguna de las 2 mujeres. El aire del camarote era cálido y estaba cargado de olor a sexo, y Brianna sintió que el estómago le daba un vuelco, no de asco, sino de pánico. El fuerte hedor masculino había disparado una reacción instintiva de respuesta que le provocó un cosquilleo en los pechos y le apretó las entrañas durante un momento. Breve y desconcertante, sintió la piel de Roger, brillante de sudor contra la suya, y sus pechos se estremecieron hinchados y deseosos. Apretó tanto los labios como las piernas, y formó puños con las manos, respirando con dificultad. Lo único que podía soportar en aquel momento era pensar en Roger y sexo cuando estaba tan cerca de Stephen Bonnet. Con resolución, alejó ese pensamiento de la mente y se acercó poco a poco a la prostituta, buscando algún comentario para iniciar la conversación.
La puta percibió el movimiento y miró a Briana, asimilando el vestido roto y su calidad, pero luego dejó de prestarle atención y se dedicó a buscar más monedas. Una vez que tuviera su paga, la mujer se marcharía y regresaría al muelle. Era una oportunidad para hacer llegar un mensaje a Roger y a sus padres. Tal vez no fuera una gran oportunidad, pero era algo. ¿Tú, lo conoces bien?, preguntó Bri. La puta la miró con las cejas enarcadas. ¿A quién? ¿A Stephen? Sí, es un buen tipo. Se encogió de hombros. No tarda más de 2 o 3 minutos, no discute por el dinero y nunca pide nada más que follar. A veces es un poco rudo, pero no te pega, a menos que hagas que se enfade, y ninguna es lo bastante necia como para hacerlo. Como mínimo no más de una vez. Su mirada se centró durante un instante en el vestido desgarrado de Bri, con una ceja enarcada en un gesto de burla. Lo recordaré, respondió Briana secamente, y tiró del tirante de su camisa rota para subírsela. Vio un frasco de vidrio entre la basura del escritorio, lleno de un líquido transparente que contenía un objeto pequeño y redondo. Se acercó un poco más, frunciendo el ceño. No podía ser, pero sí, lo era. Un objeto redondo y carnoso, como un huevo cocido de un color gris con tonos rosados, con un pulcro agujero redondo que lo atravesaba por completo. Se santiguó, sintiéndose mareada. Me he sorprendido bastante, continuó la prostituta examinando a Briana. Por lo que sé, él nunca había estado con 2 chicas a la vez, y no es de los que les guste que otro mire mientras él hace lo suyo. Yo no soy, comenzó a decir Briana, pero se detuvo, pues no quería ofender a la mujer. ¿Una puta? La joven le dedicó una sonrisa mostrando el agujero de la pieza dental que le faltaba. Ya me lo había imaginado, muchacha, aunque no creo que a Stephen le importe eso. Él siembra donde le gusta, y creo que tú podrías gustarle, como a la mayoría de los hombres. Miró a Briana, examinándola sin ningún interés y asintiendo al ver su cabello revuelto, su rostro sonrojado y su bonita figura. Supongo que tú también les gustarás, dijo Briana en forma cortés, con la sensación de que estaba entablando una conversación surrealista. ¿Cómo te llamas? Hepzibah, contestó la mujer con cierto aire de orgullo, o Epsi, para abreviar. Todavía había monedas en el escritorio, pero la puta no las tocó. Bonnet podía ser generoso, pero ella no quería aprovecharse de él, lo que probablemente era más una señal de temor que de amistad, pensó Briana. Respiró hondo y prosiguió. ¡Qué nombre tan hermoso! Encantada de conocerte, Epi. Le tendió la mano. Yo soy Briana Fraser Mackenzie. Le dio los 3 nombres, con la esperanza de que la puta recordara al menos uno de ellos. La mujer contempló asombrada la mano tendida, luego la estrechó con delicadeza y la soltó como un pescado muerto. Se levantó la falda y comenzó a limpiarse con el paño para eliminar meticulosamente cualquier rastro de reciente encuentro. Briana se acercó a ella tratando de soportar los hedores del paño manchado del cuerpo de la mujer y el intenso olor del alcohol en su aliento. Stephen Bonnet me ha secuestrado, dijo. ¿Ah, sí?, preguntó la puta con un aire de indiferencia. Bueno, él coge lo que le gusta. Stephen es así. Quiero irme, afirmó Briana manteniendo la voz baja y mirando hacia la puerta del camarote. Podía oír el sonido de los pasos sobre cubierta y esperaba que las pesadas tablas no dejaran oír sus voces. Epi hizo una pelota con el paño y lo soltó sobre el escritorio. Rebuscó en su bolsillo y sacó un frasquito con un tapón de cera. Aún tenía las faldas levantadas y Briana podía ver las marcas plateadas de las estrías sobre su vientre rollizo. Bueno, entonces dale lo que quiere, le aconsejó la puta, sacando el tapón y vertiendo un poco del contenido del frasco que tenía un suave aroma a agua de rosas en la mano. Es probablemente que se canse de ti dentro de unos días y te vuelva a llevar a la costa. Frotó una generosa cantidad de agua de rosas en su vello púbico, luego se olfateó la mano con aire crítico e hizo una mueca. No, quiero decir, no es por eso por lo que me secuestró, me parece, añadió.
Epi volvió a poner el tapón en el frasco y lo guardó en su bolso junto con el pañuelo. Ah, ¿piensa pedir un rescate por ti? La miró con un poco más de interés. De todas formas, no creo que los escrúpulos interfieran en su apetito. Le rompería el himen a una virgen y se la vendería a su padre, antes de que le aumentara el vientre. Frunció los labios al ocurrírsele algo. ¿Cómo lo has convencido de que no te tomara? Briana se llevó una mano al vientre. Le he dicho que estaba embarazada. Eso lo detuvo. Jamás habría creído que un hombre como él... Pero ha dado resultado. Tal vez es mejor de lo que crees, ¿no? Preguntó con un asomo de esperanza. Epi se echó a reír, entornando los ojos por la gracia que le hizo su afirmación. ¿Stephen? Por Dios, no. Tragó aire divertida y se bajó las faldas. No, continuó con un tono más distendido. Pero es la mejor historia que podrías contarle si no quieres que se te eche encima. Él me llamó una vez y luego me rechazó en cuanto se dio cuenta de que tenía un pan en el horno. Cuando bromeé sobre eso, me dijo que una vez había tomado a una puta con el vientre del tamaño de una bala de cañón, y en pleno acto, ella lanzó un gemido. Empezó a brotarle tanta sangre de la raja como para inundar toda la habitación. Me dijo que se le quitaron las ganas de inmediato y con razón. Aquello dejó a Stephen horrorizado y nunca más quiso follar con chicas embarazadas. No piensa correr riesgos, ¿sabes? Ya veo. Unas gotas de sudor surcaron la mejilla de Briana y ella se las limpió con la palma de la mano. Sentía la boca seca y se lamió el interior de la mejilla para humedecerla. La mujer, ¿qué ocurrió con ella? Durante un instante, Epi la miró con un gesto inexpresivo. Ah, ¿la puta? Bueno, desde luego que murió, pobre infeliz. Stephen me contó que cuando estaba tratando de ponerse los pantalones mojados, empapados de sangre, levantó la mirada y la vio rígida como una piedra en el suelo, pero con el vientre todavía agitándose y retorciéndose como un saco lleno de víboras. Dijo que de pronto se le ocurrió que el bebé pensaba salir y vengarse de él, y se fue corriendo de la casa tal y como estaba, vestido solo con la camisa, dejando los pantalones. Valiente el Stephen, ¿eh? Lanzó una risita ante aquella divertida imagen. Luego resopló y recobró la compostura alisándose las faldas. Pero bueno, Stephen es irlandés, añadió con tolerancia. A los irlandeses les gustan las cosas morbosas, especialmente cuando están muy borrachos. Sacó la punta de la lengua y se lanzó y se lamió el labio inferior saboreando los restos del aguardiente de Bonnet. Briana se inclinó hacia ella y extendió la mano. Mira. Epi miró la mano y luego volvió a mirarla a ella, fascinada. El grueso anillo de oro con un gran rubí cabujón resplandeció a la luz del candil. Te lo dejaré si haces algo por mí, dijo Briana bajando la voz. La puta se lamió los labios otra vez, con una repentina mirada de precaución en su rostro. ¿Sí? ¿Qué? Llévale un mensaje a mi marido. Está en Edenton, en la casa del reverendo Macmillan. Allí todos saben dónde se encuentra. Dile dónde estoy y dile... Vaciló. ¿Qué podía decir? No había forma de saber cuánto tiempo estaría anclado allí el anémone y dónde decidiría ir Bonnet después. La única pista que tenía era lo que había oído de pasada en la conversación entre Bonnet y el primer oficial justo antes de entrar. Dile que creo que tiene un escondite en Ocracoke. Tiene intención de encontrarse allí con alguien en la luna nueva. Dile eso. Epi lanzó una mirada de inquietud a la puerta del camarote, pero ésta siguió cerrada. Volvió a mirar el anillo, debatiéndose entre cogerlo y su evidente temor a Bonnet. Él jamás lo sabrá, lo urgió Briana. No se enterará, y mi padre te recompensará. ¿Entonces tu padre es un hombre rico? Briana vio la mirada calculadora en los ojos de la puta y sintió un momentáneo recelo. ¿Y si se limitaba a coger el anillo y la traicionaba ante Bonnet? No obstante, no había cogido más dinero del que le correspondía. Quizás fuera honesta. Y después de todo,
No le quedaba ninguna opción más. Muy rico, dijo con firmeza. Se llama Jane Fraser. Mi tía también es rica. Tiene una plantación llamada River Run, justo encima de Cross Creek, en Carolina del Norte. Pregunta por la señora Innes, Yocasta Cameron Innes. Sí, si no encuentras a mi marido, haz llegar el mensaje allí. River Run. Epi lo repitió con obediencia sin apartar los ojos del anillo. Brianna se lo quitó y lo dejó caer en la palma de la mujer antes de que pudiera cambiar de idea. Su mano se cerró con fuerza. Mi padre se llama Jane Fraser, mi marido Roger Mackenzie, repitió. En la casa del reverendo Macmillan, ¿lo recordarás? Fraser y Mackenzie, repitió insegura Epi. Ah, sí, claro. Ya estaba caminando hacia la puerta. Por favor, dijo Brianna en tono de urgencia. La puta asintió sin mirarla. Luego se deslizó por la puerta y la cerró al salir. El barco crujió y se balanceó, y ella escuchó el silbido del viento entre los árboles de la orilla, más allá de los gritos de los hombres borrachos. En ese momento se le doblaron las rodillas y se sentó en la cama sin prestar atención a las sábanas. Zarparon con la marea. Brianna oyó el rugido de la cadena del ancla y sintió el movimiento del barco que cobraba vida al hincharse las velas. Pegada a la ventana, contempló la oscura masa verde de Roanoke perdiéndose de vista. 100 años antes, la primera colonia inglesa se había establecido en ese lugar, y luego habían desaparecido sin dejar rastros. El gobernador de la colonia, cuando regresó de Inglaterra con suministros, descubrió que todos se habían marchado, sin dejar otra pista que la palabra Roatham, tallada en el tronco de un árbol. Ella ni siquiera podía dejar algo de ese tipo. Con un dolor en el corazón, siguió mirando hasta que la isla se hundió en el mar. No acudió nadie durante algunas horas. Tenía el estómago vacío y comenzaba a sentir náuseas y vomitó en el orinal. No podía soportar la idea de acostarse en aquellas sábanas asquerosas, por lo que las quitó y puso solo el edredón y se tumbó encima. Las ventanas estaban abiertas y el aire fresco del mar le agitó el cabello y le quitó la viscosidad de la piel, haciendo que se sintiera un poco mejor. Era muy consciente de su útero, un peso pequeño, pesado y tierno, y de lo que seguramente estaría teniendo lugar en su interior. Aquella danza ordenada de células que se dividían, una especie de pacífica violencia sometiendo vidas y retorciendo corazones de una manera implacable. ¿Cuándo habría ocurrido? Trató de recordar. Podría haber sido la noche antes de que Roger partiera hacia Edenton. Él estaba emocionado, casi exaltado, y habían hecho el amor con un gozo prolongado, sazonado por el anhelo, pero ambos sabían que al día siguiente traería la separación. Ella había permanecido durante mucho tiempo en sus brazos, hasta que se quedó dormida sintiéndose amada. Pero después se había despertado sola en mitad de la noche, y lo había visto sentado junto a la ventana, iluminado por la luz de la luna gibosa. No había querido alterar aquella contemplación privada, pero él se había dado la vuelta al ser consciente de que ella lo miraba, y algo en su mirada la había hecho salir de la cama y acercarse a él, apretar su cabeza contra su regazo y abrazarlo. Entonces él se había levantado, había hecho que se tumbara en el suelo y la había hecho suya de nuevo, sin palabras y con urgencia. Por más católica que fuera, a Brianna le había parecido muy erótica la idea de seducir a un sacerdote del día anterior a su ordenación, robándoselo, aunque solo fuera por un instante, a Dios. Tragó saliva y apretó las manos contra su vientre. Ten cuidado con lo que pides en tus plegarias. Las monjas de la escuela siempre les decían eso a los niños. El viento estaba haciendo que bajara la temperatura de una manera que refrescaba, y ella cogió el borde de un edredón, el más limpio,
y se tapó con él. Luego, con una feroz concentración, comenzó a orar con gran fe. Terminó el capítulo 102, vamos por el 103. Capítulo 103, formular la pregunta. Gerald Forbes estaba sentado en el salón de Kinming, disfrutando de una copa de sidra fermentada y la sensación de que todo iba bien. Había tenido una reunión muy fructífera con Samuel Iredell y su amigo, dos de los líderes rebeldes más destacados de Edenton, y otra todavía más beneficiosa con Gilbert Butler y William Lyons, unos contrabandistas locales. Apreciaba muchísimo las joyas, y en una celebración privada de la manera elegante en que se había librado de la amenaza de Jane Fraser, se había comprado un nuevo alfiler de corbata, con un hermoso rubí engarzado. Lo contempló con muda satisfacción, observando las hermosas sombras que la piedra arrojaba sobre la seda de sus volantes. Había dejado a su madre sana y salva en casa de su hermana. Tenía una cita para almorzar con una dama de la región y antes tenía una hora libre. Estaba dudando si debía dar un paseo para estimular el apetito. Era un día hermoso. De hecho, había empujado la silla hacia atrás y había comenzado a incorporarse, cuando una gran mano se clavó en el centro de su pecho y lo obligó a volver a sentarse. ¿Qué? Alzó una mirada indignada y se cuidó mucho de mantener dicha expresión en el rostro a pesar de sentir un repentino estremecimiento. Un hombre alto y oscuro estaba sobre él, con una actitud muy poco amistosa. Mackenzie, el marido de la mocosa, ¿cómo se atreve?, preguntó en un tono beligerante. Exijo una disculpa. Exija lo que quiera, contestó Mackenzie. A pesar de su bronceado, estaba pálido y tenía el gesto adusto. ¿Dónde está mi esposa? ¿Cómo quiere que lo sepa? El corazón de Forbes latía a gran velocidad, pero tanto de regocijo como de inquietud. Levantó el mentón e hizo un ademán de incorporarse. Permítame, señor. Una mano en su brazo lo detuvo. Se volvió y se encontró con la cara del sobrino de Fraser, Ian Murray. Murray sonrió, y el sentimiento de satisfacción de Forbes disminuyó ligeramente. Se decía que había vivido con los Mohawk y que se había convertido en uno de ellos, que vivía con un lobo cruel, que hablaba y obedecía a sus órdenes y que le había arrancado el corazón a un hombre para comérselo en un ritual pagano. No obstante, el rostro feo del muchacho y su aspecto desaliñado no impresionaron a Forbes. Aparte la mano de mi persona, señor, dijo Forbes con dignidad, enderezándose en el asiento. No, creo que no, replicó Murray. La mano le apretó el brazo como el mordisco de un caballo, y Forbes abrió la boca, aunque no emitió sonido alguno. ¿Qué ha hecho con mi prima?, preguntó el joven. ¿Yo? Caramba, yo no tengo nada que ver con la señora Mackenzie. Suélteme, maldito sea. El apretón se aflojó y Forbes se sentó, respirando con dificultad. Mackenzie había cogido una silla y tomó a su vez asiento. Forbes se alisó la manga de la chaqueta, evitando la mirada de Mackenzie y pensando con rapidez. ¿Cómo lo habían descubierto? ¿Lo habían descubierto? Quizás solo se estaban aventurando sin saberlo con seguridad. Lamento enterarme de que le haya sucedido alguna desgracia a la señora Mackenzie, afirmó en tono cortés. Entiendo que la ha perdido de vista. Mackenzie lo miró de arriba abajo durante un instante sin contestar y emitió un pequeño sonido de desprecio. Lo oí hablar en Mecklenburg, dijo con tranquilidad. Tiene usted mucha labia. Escuché cómo hablaba mucho sobre la justicia y la protección de nuestras esposas e hijos. ¡Cuánta elocuencia! Unas palabras muy apropiadas, intervino Ian Murray, para un hombre capaz de secuestrar a una mujer indefensa. Seguía de cuclillas en el suelo como un salvaje, pero se había movido un poco para mirar a Forbes directamente a la cara. Al abogado esto le resultaba inquietante.
por lo que decidió mirar a Mackenzie a los ojos de hombre a hombre. Lamento muchísimo su desgracia, señora, afirmó, esforzándose por parecer preocupado. Me encantaría poder ayudarlo, desde luego, como me fuera posible, pero no. ¿Dónde está Stephen Bonnet? La pregunta cayó sobre Forbes como un golpe en el hígado. Se quedó boquiabierto durante un instante pensando que había cometido un error al decidir mirar a Mackenzie. Aquella inexpresiva mirada verde era como la de una serpiente. ¿Quién es Stephen Bonnet?, preguntó, pasándose la lengua por los labios. Tenía los labios secos, pero el resto de su cuerpo estaba muy mojado. Podía sentir el sudor que se acumulaba en los pliegues de su cuello, empapando la tela de batista de su camisa bajo sus axilas. «Yo lo escuché, ¿sabe?», comentó Murray en un tono agradable. «Cuando usted hizo el trato con Richard Brown, fue en su almacén». La cabeza de Forbes giró de golpe. Estaba tan impresionado que tardó un momento en darse cuenta de que Murray tenía un cuchillo colocado de manera despreocupada sobre la rodilla. «¿Qué? ¿Qué dice usted? Déjeme decirle, señor, que se equivoca, intentó levantarse y tartamudeando. Mackenzie se puso de pie de un salto, lo cogió de la pechera de la camisa y se la retorció. «No, señor», dijo en voz muy baja, con la cara tan cerca de Forbes que Forbes sentía el calor de su aliento. «Es usted quien se ha equivocado y ha cometido un grave error al escoger a mi esposa para sus perversos propósitos». Se oyó un ruido cuando la fina tela se rasgó. Mackenzie lo empujó con violencia sobre la silla, luego se inclinó hacia adelante y lo cogió del cuello de la camisa con tanta fuerza que estuvo a punto de ahogarlo allí mismo. Forbes abrió la boca, jadeando, y unos puntos negros flotaron en su visión, aunque no lo bastante como para oscurecer aquellos ojos verdes refulgentes y helados. «¿A dónde la ha llevado?». Forbes se agarró de los apoyabrazos de la silla, respirando con dificultad. «No sé nada de su esposa», intervino con la voz grave y cargada de furia. «Y en cuanto a cometer un grave error, señor, usted mismo está cometiendo uno ahora. ¿Cómo se atreve a atacarme? Presentaré cargos, se lo aseguro». «¿A atacarlo, dice?», intervino Murray en tono de burla. «No hemos hecho nada de eso aún». Había vuelto a ponerse de cuclillas, golpeando suavemente el cuchillo contra el pulgar y contemplando a Forbes con una mirada analítica, como si estuviera planeando trinchar un lechón sobre un plato. Forbes apretó los dientes y miró con furia a Mackenzie, que seguía de pie, alzándose sobre él amenazador. «Este es un lugar público», señaló. «No pueden hacerme daño sin que alguien se dé cuenta». Miró más allá de Mackenzie, con la esperanza de que alguien entrara en el salón e interrumpiera aquel desagradable tete-a-tete. Pero era una mañana tranquila y todas las camareras y los parafreneros estaban cumpliendo sus obligaciones en alguna parte, lo que era de lo más inconveniente. «¿No se importa que alguien se dé cuenta, O'Shara?», preguntó Murray, levantando la mirada hacia Mackenzie. «En realidad no». Sin embargo, Mackenzie retomó su asiento y volvió a mirarlo fijamente. «Pero podemos esperar un poco». Echó un vistazo al reloj de la repisa, cuyo péndulo se movía con un sereno tic-tac. «No tardará mucho». A Forbes se le ocurrió, tarde, preguntarse dónde estaría Jane Fraser. Elsa Forbes estaba meciéndose suavemente en el porche de la casa de su hermana, disfrutando del fresco aire matutino, cuando se presentó un visitante. «Vaya, señor Fraser», exclamó enderezándose en su asiento. «¿Qué lo trae, Edenton? ¿Busca a Gerard? ¿Ha ido a...?» «Ah, no, señora Forbes». Jamie le hizo una profunda reverencia y el sol de la mañana se reflejó en su cabello como si se tratara de bronce. «He venido por usted». «Ah», se enderezó en su asiento, sacudiéndose con rapidez las migas de tostada que tenía en la manga y esperando que su cofia estuviera derecha. «Vaya, ¿y qué podría necesitar usted de una anciana?». Él sonrió. Era un muchacho tan apuesto, tan elegante, con su abrigo gris y aquella expresión traviesa en los ojos, y se acercó para susurrarle al oído. «He venido a llevármela, señora». «Ah, vaya, bribón».
La mujer agitó una mano riendo y él la cogió y le besó los nudillos. No aceptaré un no como respuesta, le aseguró y le señaló con un gesto el borde del porche donde había dejado una cesta grande y prometedora cubierta con un paño de cuadros. He decidido almorzar en el campo bajo un árbol. Ya tengo en mente el árbol en cuestión. Es un buen árbol, pero será una comida triste si nadie me acompaña. Estoy segura de que podría encontrar mejor compañía que yo, muchacho, dijo la anciana completamente cautivada. ¿Y dónde se encuentra su querida esposa? Ah, ella me ha dejado, contestó Jamie fingiendo pena. Aquí estoy, después de haber planeado un picnic maravilloso, y ella ha salido a atender un parto. De modo que me he dicho, caramba, Jamie, sería un crimen desperdiciar semejante festín. ¿Quién podría compartirlo contigo? ¿Y qué veo a continuación sino a su elegante persona descansando? Ha sido como una respuesta a una plegaria, y estoy seguro de que usted jamás se opondría a una sugerencia celestial, señora Forbes. Murmuró ella tratando de no reír. Ah, bueno, si es cuestión de no desperdiciar. Antes de que ella pudiera decir nada más, él se agachó y la levantó de la silla, alzándola en brazos. Ella soltó un alarido de sorpresa. Sí, se trata de un verdadero secuestro. Debo llevármela en Si se trata de un verdadero secuestro, debo llevarla en volantas, ¿verdad? ¿No? Preguntó él con una sonrisa. Para su propia mortificación, el sonido que emitió la mujer no pudo considerarse más que una risita, pero Jamie no pareció importarle, e inclinándose para recoger la cesta con una de sus fuertes manos, la llevó hasta su carruaje como si fuera ligera como una pluma. Perdón. No pueden retenerme aquí. Déjenme salir o pediré ayuda a gritos. De hecho, lo habían inmovilizado allí durante más de una hora, bloqueando cualquier intento por su parte de levantarse y marcharse. Pero tenía razón, pensó Roger. El tráfico de la calle comenzaba a aumentar y él podía oír, al igual que Forbes, los ruidos de una camarera preparando mesas para la cena en el salón contiguo. Miró a Ian. Lo habían discutido. Si no recibían noticias al cabo de una hora, tendrían que sacar a Forbes de la posada y llevarlo a un lugar más privado, lo que podría ser peliagudo, puesto que el abogado estaba asustado, pero era testarudo como una mula y seguramente pediría ayuda a gritos. Ian frunció los labios en un gesto pensativo. Sacó el cuchillo con el que había estado jugueteando y lustró la hoja pasándola por el costado de sus pantalones. «Señor Mackenzie». Un muchacho con la cara redonda y manchado de tierra había aparecido a su lado como una seta. «Soy yo», dijo Roger, sintiendo una oleada de gratitud. «¿Tienes algo para mí?» «Sí, señor». El chico le pasó un pequeño papel retorcido, aceptó una moneda a cambio y desapareció. A pesar del grito de Forbes de «¡Espera, muchacho!», el abogado en su nerviosismo había conseguido levantarse a medias de su asiento, pero Roger hizo un veloz movimiento en su dirección y Forbes volvió a caer sin esperar siquiera a que lo empujaran. Bien, pensó Roger sombrío, estaba aprendiendo. Desdobló el papel y se encontró con un gran broche en la mano, con la forma de un ramo de flores realizado con granates y plata. Era bastante elaborado, pero más bien feo, aunque a Forbes le causó una gran impresión. «No puede ser, él no haría algo así». El abogado observó el broche que se hallaba en la mano de Roger y palideció súbitamente. «Ah, yo diría que sí, si se refiere a mi tío Jamie», dijo Ian Murray. «Siente mucho aprecio por su hija, ¿sabe?» «Tonterías». El abogado estaba intentando marcarse un farol, pero no podía apartar los ojos del broche. «Fraser es un caballero». «Es un escocés de las Highland», repuso Roger con brusquedad. «Como su padre, ¿sabe?» Había escuchado historias sobre el viejo Forbes, quien había escapado de Escocia justo cuando estaban a punto de ahorcarlo. Forbes se mordió el labio inferior.
Él no le haría daño a una anciana, aseguró con toda la bravuconería que pudo reunir. ¿No? Ian enarcó las ralas cejas. Bueno, tal vez podría limitarse a mandarla lejos. ¿A Canadá, quizá? Usted parece conocerlo bastante bien, señor Forbes. ¿Qué opina? El abogado tamborilleó con los dedos en los apoyabrazos de la silla, respirando entre dientes, obviamente repasando lo que sabía sobre la personalidad y la reputación de Jane Fraser. De acuerdo, dijo de pronto. De acuerdo. Roger sintió que la tensión que corría a través de su cuerpo saltaba como un alambre cortado. Había estado tenso como un arco desde que Jamie había acudido a buscarlo la noche anterior. ¿Dónde?, preguntó casi sin aliento. ¿Dónde está ella? A salvo, respondió Forbes con voz ronca. Jamás le haría daño. Levantó la mirada con los ojos enloquecidos. Por el amor de Dios, jamás le haría daño. ¿Dónde? Roger apretó con fuerza el broche sin importarle que los bordes se le estuvieran clavando en la mano. ¿Dónde está? El abogado se hundió como un saco medio vacío de harina de maíz. A bordo de un barco llamado Anémone, del capitán Bonnet. Tragó saliva con fuerza, incapaz de mantener la vista alejada del broche. Ella va en rumbo a Inglaterra, pero está sana y salva, se lo repito. La impresión hizo que Roger apretara con más fuerza el broche y sintió que de repente tenía sangre en los dedos. Arrojó el broche al suelo y se limpió la mano en los pantalones, esforzándose por hablar. La conmoción había hecho que se le formara un nudo en la garganta. Sentía que lo estaban estrangulando. Al darse cuenta de ello, Ian se puso de pie de repente y apretó el cuchillo contra la garganta del abogado. ¿Cuándo zarparon? La boca del abogado se abrió y se cerró sin orden ni concierto, y miró a Ian y a Roger en forma alternativa, indefensos, con los ojos saltones. ¿Dónde? Roger consiguió que esa palabra superara el bloqueo de su garganta y Forbes se estremeció al escucharlo. Ella subió a bordo aquí, en Nedenton, hace dos días. Roger asintió con brusquedad. A salvo, había dicho. En manos de Bonnet. 2 días en manos de Bonnet. Pero él también había navegado con Bonnet, pensó, tratando de serenarse y de mantener la racionalidad. Sabía cómo trabajaba aquel hombre. Bonnet era un contrabandista. No zarparía hacia Inglaterra sin tener el barco lleno. Era posible que estuviera bajando por la costa, recogiendo pequeños envíos antes de salir a mar abierto e iniciar la larga travesía hacia Inglaterra. Y si no, aún podrían alcanzarlo con un barco rápido. No había tiempo que perder. En el muelle podrá haber alguien que supiera cuál era el siguiente destino del Anémone. Se volvió y dio un paso hacia la puerta. En ese momento sintió que lo inundaba una ola roja. Se dio la vuelta y clavó su puño en la cara de Forbes con todo el peso de su cuerpo. El abogado soltó un grito agudo y se llevó ambas manos a la nariz. Todos los ruidos de la posada y de la calle parecieron detenerse. El mundo entero quedó en suspenso. Roger respiró breve y profundamente, frotándose los puños, y volvió a asentir. Vamos, le dijo a Ian. Sí. Roger estaba a mitad de camino de la puerta cuando se dio cuenta de que Ian no estaba a su lado. Miró hacia atrás, justo a tiempo para ver cómo su primo le cogía delicadamente una oreja a Forbes y se la cortaba. Bien, acá terminamos por hoy. ¿Qué capitulitos tenemos, Por Dios, qué terrible. Bueno, mañana seguimos con la lectura, veremos qué pasa de aquí en adelante. Muchas gracias por estar. Buenas noches. Un beso a todas. Chao.